El mismo lunes revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía para este año de 1.7 a 2%. Para 2018 lo mantuvo en 2.5%. De esto y más voy a conversar vía telefónica con Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex. Hola Sergio, gusto en saludarte. Cuéntanos por favor de esta actualización a su pronóstico de crecimiento anual del PIB para 2017, que apenas habían revisado la semana pasada con el dato del IGAE de mayo. Sergio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y sí, con mucho gusto te comento. Mira, habíamos prácticamente del lunes pasado para acá, para hoy martes, hicimos prácticamente dos revisiones consecutivas. La primera tuvo que ver con el impacto que vimos de los resultados del IGAE, de este proxy para el PIB, que se publicó a comienzos de la semana pasada, para el mes de mayo, y que hablaba efectivamente de un mejor desempeño de la economía en el segundo trimestre, del que habíamos anticipado con anterioridad. Antes de que se presentara ese dato, nosotros pensábamos que el crecimiento anual en el segundo trimestre del año iba a ser de aproximadamente 1%. Como resultado de ese dato hicimos una modificación a nuestro estimado a 1.4%, con lo cual la tasa de crecimiento para todo el año pasaría de 1.7 a 1.9. Entonces, de cierta manera, ya veíamos mejores datos desde ese dato para el mes de mayo. Como bien sabes, ayer se publica el primer dato, el dato preliminar de PIB para todo el trimestre, y sugiere que efectivamente, ya que consideramos todo el trimestre, no solamente los dos primeros meses, los datos son efectivamente más favorables de lo que esperábamos. Incluso sobre esa revisión, en lugar del 1.4, lo que vimos de crecimiento de la economía en el segundo trimestre fue 1.8. Esto sugiere que, si lo quieres ver así, la inercia positiva que trae la economía todavía al cierre del segundo trimestre de este año es mayor a la que esperábamos, y eso nos llevó a ese ajuste adicional de la tasa de crecimiento al 2. Entonces, resumiendo, pasamos del 1.7, que era nuestro pronóstico publicado a comienzos de la semana pasada, a 2% hoy en día. En opinión de Citibanamex, la sorpresa positiva es la demanda interna, que ha mostrado resistencia a desacelerarse pese a que varios de sus componentes han moderado su expansión. ¿Qué nos dices de esto? Sí, mira, efectivamente, afortunadamente lo que hemos visto es una demanda interna que ha sido capaz de asimilar mejor algunos de los choques que al principio del año nos preocupaban. ¿Cuáles eran estos? Pues confianza del consumidor, que se había desacelerado muy notablemente después del resultado de la elección en los Estados Unidos. Eso es muy importante desde el punto de vista de expectativas de los consumidores. Y por otra parte, también el aumento en precios de la gasolina a comienzos del año, una buena decisión desde el punto de vista de finanzas públicas, pero que invariablemente afecta al bolsillo del consumidor, digamos, en términos de que implica un gasto adicional de consumidores de alrededor de 180,000 millones de pesos. Entonces, estos eran factores que nos hacían pensar que el consumo iba a tener más dificultades. Lo que afortunadamente se ha comportado mucho mejor es la creación de empleo, que incluye no solamente creación de nuevo empleo, sino la formalización de empleo, y por esta vía, pues también la expansión de los circuitos de crédito. Esos son factores, si lo quieres ver así, de una naturaleza más estructural, que parece que están otorgando una mayor fortaleza al mercado interno. Es una sorpresa que ha sido francamente favorable en términos de la capacidad para remontar estos choques. ¿Qué pasa con las exportaciones, que en el primer semestre del año alcanzaron un máximo histórico para un periodo comparable? Siguen siendo también un factor determinante en el crecimiento de la economía. Sin duda alguna, Víctor, suman más este año, dado que el año pasado lo que vimos fue un desempeño pues relativamente pobre, dado que la demanda en Estados Unidos, la parte industrial en Estados Unidos no estaba creciendo. Ese es el principal determinante del desempeño de nuestras propias exportaciones. Este año se ven mejor las cosas, ha habido un rebote en términos de la demanda por productos manufacturados en los Estados Unidos, y eso ha llevado a un buen crecimiento de nuestras exportaciones. Ahora que el tema de la renovación del Telecán está en el debate, hay que recordar que esto es en beneficio de todos, es decir, el crecimiento de las exportaciones mexicanas también ha estimulado el crecimiento de las importaciones de insumos intermedios que necesitamos para varias de estas exportaciones. Lo que sí es cierto es que las exportaciones netas, que es la parte que importa desde el punto de vista de demanda agregada, sí se han comportado más favorablemente, y por lo tanto añaden a todo lo que son factores de demanda en la economía mexicana. Sergio,
por último, ¿ves todavía riesgos al alza para su pronóstico de crecimiento, este 2%, o con la revisión de ayer ya están cómodos? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, Víctor. Ojalá y así sea, ojalá y digamos sigamos teniendo que equivocarnos, si lo quieres ver así para bien. Lo que hicimos precisamente es que yo creo que la evidencia en términos de este dato muy fuerte que vimos el día de ayer nos hacía pensar que quedarnos en 1.9 a lo mejor implicaba tener demasiados riesgos hacia el alza. En ese sentido pensamos que el 2% pues nos deja centrados en términos de desempeño. Lo que esperaríamos es que la demanda interna se acelere un poco en la segunda mitad del año, que la demanda externa siga contribuyendo de manera importante a un buen desempeño. Y yo te diría que el principal interrogante es la inversión, que ha sido el componente más débil. Ojalá y ahí viéramos resultados más fuertes. No lo sabemos, digamos, ciertamente lo que hemos visto en términos de los hallazgos, en términos de recursos petroleros, podrían llevar a que eventualmente veamos un mayor crecimiento de la inversión. Esperemos, ¿no? Y eso sería tal vez el factor que habría que seguir con más atención hacia adelante. Sergio Luna, gracias por hablar con nosotros. A tus órdenes, Víctor, y un saludo. Saludos.